El origen de los regionalismos o nacionalismos como movimientos políticos debe buscarse en la negativa, por parte del sistema canovista, a aceptar otros intereses que no fueran los de los partidos del turno y a los deseos culturales y económicos de las regiones periféricas. La oposición al sistema la componían los carlistas, los republicanos, el incipiente movimiento obrero y los regionalismos o nacionalismos que estamos comentando. Estos nacionalismos empiezan a cobrar importancia debido a varios motivos. En primer lugar, la recuperación de la cultura tradicional de cada zona, que marcan unas diferencias importantes, folclore, lengua, historia, etc. En segundo lugar, y más adelante, las diferencias o los problemas económicos. Y finalmente, la corrupción del sistema de la Restauración y la demostración de su fracaso en 1898. Los nacionalismos más importantes son, en primer lugar, el nacionalismo catalán. En el siglo XIX se reavivan los sentimientos de diferencia política y cultural con respecto a otras regiones de España. A ello contribuyen determinados factores económicos como el desarrollo del proceso de industrialización y el avance de la urbanización en Cataluña, en contraste con el resto del país, más agrario, rural y atrasado. Los momentos que configuraron la formación del regionalismo y del nacionalismo catalán fueron los siguientes. En primer lugar, la aparición de la Renaixença, un movimiento intelectual, literario, político y de carácter burgués, surgido a partir de los años 30 del siglo XIX. Su propósito consistía en difundir el pasado de Cataluña y recuperar sus señas culturales, especialmente la lengua. En segundo lugar, la actividad de Enric Prat de la Riba, que redactó su programa conocido como Las Bases de Manresa, donde se pedía un régimen de autogobierno para Cataluña y se proponía un reparto de funciones entre el poder estatal central y el poder regional autónomo. Prat de la Riba era miembro de la burguesía católica e industrial y por tanto conservador. En tercer lugar, la formación de la Lliga Regionalista en 1901, surgida tras el acuerdo de varios grupos catalanistas moderados, entre los cuales se encontraba Prat de la Riba. El equipo dirigente de la Lliga quedó encabezado por Francesc Cambó como líder principal y por el mismo Prat de la Riba como ideólogo de mayor valía. Este nuevo partido era burgués, católico, posibilista, moderado, de marcado carácter conservador y distanciado de las posiciones independentistas. Su objetivo consistía en demandar la autonomía política de Cataluña dentro del Estado español. Sin embargo, los propósitos de la Lliga colisionaron con el cerrado centralismo de los gobiernos de la Restauración. En segundo lugar, vamos a ver el nacionalismo vasco. Los signos diferenciales que identifican en términos objetivos a la nación vasca son el idioma, el euskera, aunque estaba limitado al ámbito rural y por tanto con escasa difusión entre la burguesía, los fueros históricos perdidos en la Constitución de 1876 y la rápida industrialización de Vizcaya, que estaba cambiando la economía y la cultura tradicionales. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, fue creado en 1895 por Sabino Arana, quien formuló los fundamentos teórico-ideológicos con fuertes raíces carlistas y claramente conservador. Su lema era Dios y ley vieja. Sus principios ideológicos son separación de España y creación de un país vasco con autogobierno, exaltación de la etnia vasca, así como rechazo de los inmigrantes, en su mayoría obreros industriales procedentes de fuera de las provincias vascas. Se rechazaba la españolización. Al principio se produjo un fuerte radicalismo antiespañol. En tercer lugar, integrismo religioso católico y absoluta negación de cualquier otra religión no católica. Aquí se observa de qué forma el carlismo se encuentra en la raíz del nacionalismo vasco. Preferencia por el mundo rural vasco, en trance de desaparición, como modelo cultural, mítico, idealizado, sin castellanizar y sin contaminar por ideas modernas como el liberalismo, el socialismo o el librepensamiento. En sus inicios, la gran burguesía industrial, financiera y comercial se distanció del nacionalismo debido a su radicalismo. Por ello, desde el comienzo del siglo XX, evolucionó hacia posiciones más moderadas. En tercer lugar, vamos a ver el nacionalismo gallego. Este se desarrolló de forma mucho más lenta y con menor arraigo social debido al atraso económico de la región y a una burguesía reducida. Una generación de intelectuales y poetas, entre los que se encontraban Rosalía de Castro, rescataron y difundieron la lengua gallega como lengua literaria, impulsando así el resurgimiento cultural de la región durante el último cuarto del siglo XIX. El galleguismo político tuvo un desarrollo más lento. En 1889, Munguía, esposo de Rosalía de Castro, fundó la Asociación Regionalista Galega, de tendencia tradicional.